Dios les bendiga allá en las redes sociales. ¿Cómo están todos ustedes? También que Dios bendiga aquí a estos hermosos hermanos que se han dado cita para escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso decía David, ¿verdad? En el Salmo. Y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que es la palabra del Señor. Nos alumbra, nos guía, nos corrige también. A veces no queremos ser corregidos por Dios, pero eso también hace la palabra. La palabra es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Dice en la carta a Tito, es útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre, es hombre y mujer, ¿verdad? Sea preparado para toda buena obra. ¿Okay? Entonces vamos hoy a mirar, a estudiar la lección número 33. Como ustedes saben, hemos estado estudiando, ya llevamos yo creo que un año más o menos. Como no estamos apurados, no terminamos una clase completa el mismo día, sino que vamos poco a poco. Si nos va a tardar una clase 2 días, 2 semanas, 3 semanas, no sabemos, no importa. Lo importante es aprender, que salgamos de aquí llenos del conocimiento de Dios. Y a eso venimos, a tomar de la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor. Amén. Entonces vamos ahí a la página 213, para beneficio de aquellos que nos ven por las redes sociales. Es este libro del hermano Paul David Washer, es Conociendo al Dios Vivo. Lo puede adquirir también por Amazon, tal vez por otra parte también, pero por Amazon es que nosotros lo compramos. Son solamente $10, alrededor de $10 la inversión, porque no se dice nunca un gasto. Cuando usted compra algo para Dios, para el crecimiento suyo espiritual, no es un gasto, es una inversión para la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito? Esa es la gran pregunta en esta noche. ¿Cuál es el propósito de Dios habernos creado? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es el propósito de que Dios, vamos a decirlo personalmente, de que Dios te haya creado? Vamos a abrir la conversación desde el principio. ¿Por qué usted cree que Dios le ha creado? ¿Para qué? ¿Para trabajar? ¿Ah? Para comer, para, qué sé yo, gozar la vida. Ese es el propósito de estar aquí en la tierra. Déjeme decirle una cosa, que cuando el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo antes de venir a los pies de Cristo, esa era una de las preguntas que yo me hacía. Decía, pero ¿qué sentido tiene la vida? Yo en mi ignorancia. Pero ya el Señor estaba tratando con mi corazón. Trabajar todos los días, comer, dormir y todos los días lo mismo. Tiene que haber algo más grande, decía yo. Tiene que haber algo diferente, tiene que haber un propósito en esta vida. Porque no puede ser que yo vine aquí a este mundo y nada más lo único que voy a hacer es comer, trabajar, dormir y hacer todos los días lo mismo y después irme de este mundo. ¿No se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿O se la hizo como yo? Hoy en día ya sabe por qué, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? A ver si alguien puede decir. Cualquier respuesta, ninguna es tonta. El hermano. Para adorar y alabar a Dios, dice Daniel. ¿Verdad? ¿Quién más? Para ser sus hijos. Para ser. Pero no, bueno, la iglesia, sí, la iglesia, los que Él ha salvado, no todos en la iglesia, evidentemente, ni todos en el mundo somos sus hijos, pero sí, Él llama a sus hijos para que vivan para su gloria. Y hoy vamos a ver qué significa eso también.
Gloria, la gloria de Dios. Sí, aquí nos para dice, aquí nos dice que todo fue creado para la gloria y beneplácito de Dios. Ajá, pero ¿qué piensa usted? Según la elección o según su pensamiento. ¿Para qué usted fue creado? Pues, para salvarnos del pecado. José. con un propósito de servir a Dios. Servir a Dios. Está cerca. Sí. Bueno, vamos a empezar la lección aquí. Vamos a empezar a leer. Ahí donde dice, hemos aprendido de las Escrituras que Dios es el creador, sustentador y legítimo dueño de su creación. Ahora consideraremos el propósito por el cual Él creó todas las cosas. Saben que ya hemos estudiado, ¿verdad? En las Escrituras que el Señor es el creador. El hermano Cantum que dio la última clase, ¿verdad? De que Él es el sustentador. Él nos creó, Él nos sustenta. Imagínese que Dios no lo tuviera usted en sus manos, o que un minuto Dios dejara de sustentar la tierra, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Moriríamos todos. Nada más imagínese usted que nosotros estamos flotando en el universo, como globo terráqueo que somos, donde vivimos, y que Dios quitara su mano de ahí. Imagínese eso, nada más. ¿Ok? Entonces, ahora consideraremos en esta clase el propósito por el cual, hoy es el propósito por el cual Él creó todas las cosas, incluyéndolo usted. No solamente ha creado todas las cosas, sino que también a usted como su máxima creación. Nosotros somos la máxima creación de Dios. Si Dios no estaba bajo ninguna obligación de crear el universo, y si Él no necesitaba el universo para llenar algún vacío en su existencia, entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuál fue y es el propósito divino detrás de la creación y la prolongada existencia del hombre? Fíjese, cuando dice prolongada, no es que usted va a vivir si usted está en Cristo va a vivir por la eternidad, ¿verdad? ¿Ok? Tu alma no muere. Vas a vivir por la eternidad. Pero de que el hombre siga viniendo y naciendo, su hijo, sus nietos, sus bisnietos, el otro. ¿Cuál es la razón de esa existencia de nosotros como hombres? Entonces dice, las Escrituras declaran firmemente y sin reparos que todo fue creado para la gloria y beneplácito de Dios. ¿Ves? Y ahora vamos a ver qué es beneplácito y vamos a ver qué es gloria de Dios. Porque a veces decimos, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a ver qué es eso. En el punto número 1 dice, el Dios de toda plenitud. Él es el Dios de toda plenitud. Una de las verdades que más inspiran respeto y humildad acerca de Dios es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Hermanos, nosotros dependemos de Dios, pero Él no depende de nosotros. ¿Ok? Usted depende de Él, yo dependo de Él, pero Él no depende de nosotros. Eso es que la gente dice, no, es que Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Dios te da el privilegio, cuando te llama a esta salvación tan grande, te da el privilegio de que tú seas partícipe en el plan de redención que Él tiene. ¿Cuál es el plan de redención que Él tiene? De que usted predique. Por eso yo siempre digo que cuando el Señor a nosotros nos salva y no nos lleva al cielo de una vez como se llevó al ladrón en la cruz, ¿verdad? Uno de los ladrones se lo llevó de una vez. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero una de las razones y la razón más importante es que Él nos salva y nos deja aquí para que seamos sus testigos.
para que nosotros prediquemos su palabra. Y no solamente que la hablemos, que la vivamos. Un testimonio impacta más que 1000 palabras. Por eso es tan importante que nosotros vivamos lo que aprendemos. Es preferible saber poquita Biblia pero vivirla que saber mucha Biblia y no vivirla. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de nada ni de nadie fuera de sí mismo. ¿Ok? Por eso Él es soberano, ese es uno de sus atributos, ¿verdad? Antes que nosotros pasáramos por esta tierra, hermanos, ha pasado muchísima gente más. Nosotros somos uno más en el plan de Dios. Y pasaremos de aquí. Por eso que nosotros como cristianos, es un engaño que nosotros nos acomodemos tanto a este mundo. Que nosotros le agarremos tanto gusto. Yo digo que una de las formas en que Dios nos despega de este mundo es a través del sufrimiento. A través de las cosas difíciles. En ver tantas cosas. Usted prende la televisión y ve tanto pecado, ve tantas cosas mal hechas y usted dice, Dios mío, quisiera estar contigo. Cuando estás sufriendo, entonces tú te despegas. ¿No ves las personas que pasan por enfermedades muchas veces difíciles? Cuando ya el Señor los sana, que el Señor los vuelve y los restaura, esas personas son diferentes. Pude haber perdido la vida, pero Dios me dio una oportunidad de nuevo. Empiezan a valorar lo que realmente tiene valor, que es Dios, su familia, la familia de la fe, es lo más grande que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante aquí. Como aprendimos en la lección 11, Él es el único ser verdaderamente autosuficiente, autoexistente, autoexistente, autosuficiente, independiente y libre. ¿Ok? Estaba hablando con la hermana Carolina, ella estaba hablando de lo del libre albedrío, lo que estábamos hablando el domingo. Y hablando aquí de esta palabra, que el Señor, Él es el único que es libre. Realmente nosotros no escogemos la salvación. Él nos escogió, dice la Biblia, a nosotros. Ahora, hay algo que usted sí es libre. Usted es libre de escoger en cuanto a las demás cosas. Si se porta bien o no. Si peca o no peca. Usted es culpable por eso. De escoger entre el mal y el bien. Pero no en la salvación. Entonces, seguimos adelante aquí. Dice, todos los demás seres derivan su vida y bienaventuranza de Dios. Pero todo lo que es necesario para la existencia y perfecta felicidad de Dios se encuentra en sí mismo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? En Él mismo. Él no necesita que lo hagan feliz. Él es feliz, ¿verdad? En sí mismo. Sugerir siquiera que Dios hizo al hombre porque estaba solo o incompleto es absurdo e incluso blasfemo. O sea, blasfemo insultante. ¿Ok? La creación no es el resultado de alguna carencia en Dios, sino el resultado de su plenitud o del rebosamiento de su abundancia. ¿Ok? Entonces, número 1, es una pregunta. Número 1, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios? ¿De dónde viene la vida o existencia de Dios? ¿Depende Él de alguien? Pues ya hemos visto que no, ¿verdad? Pero ahora vamos a verlo en la palabra. Hay alguien que busque el Salmo 36:9. ¿Qué dice? No lo tengo. Entonces le muestra su obra
Ah, no, espérate. Es Yo lo tengo. Adelante, adelante. Va a haber oportunidad. Adelante, José. Ok. Va a haber oportunidad. Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. A ver, ¿qué pusieron aquí en la respuesta? Todo proviene de Dios. Él no depende de nada ni de nada. Claro. Él existe en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. En otras palabras, Dios es la fuente de la vida física y también de la vida espiritual, hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Él es la fuente, Él ha creado todo. Aún los ángeles, las criaturas celestiales, Él las ha creado. Y Él hace como quiere y cuando quiere. Por eso es que, fíjese, es tan arrogante decirle, pero Dios, ¿por qué me creaste así? Es arrogante de nuestra parte, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste gordito, chiquito, alto, como sea? ¿Verdad? ¿Por qué yo no fui, tú empiezas a pensar, ¿por qué yo no fui un artista o un músico o fui esto o fui lo otro? O sea, estás despreciando los dones que Él puso en ti, como Él te hizo. Para Él es precioso. Tú puedes decir, esta persona sí es fea, pero para Dios es precioso, Él lo hizo. Entonces, tenemos que aceptar, y eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es difícil aceptar, pero pidiéndole al Señor, cuando nosotros le aceptamos como Dios nos ha hecho y los dones que Él nos ha dado y admiramos los dones que tienen los demás, esos talentos que tienen los demás, admiramos esos talentos que son dados por Dios, te admiras. Yo a veces veo personas que saben hacer, yo digo, wow, pero mira qué bonito todo lo que... Y viene de Dios y la gente a veces dice, no, yo lo hice. No, tú no lo hiciste, Dios te lo dio. Ese es un talento que Dios te dio. Son orgullosos, son arrogantes. Así éramos también nosotros y a veces se nos sale también. Debemos abandonar ese orgullo, esa arrogancia y hacer lo que Dios nos manda hacer. Ok, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 5, versículo 26. Yo lo voy a leer un momentico y después les voy a dar para que lean también. Dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, ¿ve como el Padre tiene vida en Él mismo? Así también el Hijo le dio al Hijo el tener vida en sí mismo o en Él mismo. ¿Ok? Para que vean que Jesucristo es Dios. Él tiene vida en sí mismo. Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, la nota dice, Dios tiene vida en sí mismo y es la fuente de vida y luz, sabiduría para todas las criaturas vivientes. Otra vez, Él no depende de nadie. Todas las cosas dependen de Él. Nosotros dependemos de Él. Esta iglesia depende de Él. Todo lo que nosotros tenemos, lo que nos da, por eso nosotros no podemos decir, y a veces nos entra, el enemigo es astuto, hermanos, tengan cuidado. Él pone en la mente cosas que no son reales. Te pasa películas que no son reales en la mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para mortificarte, para destruirte. Pero en realidad, nosotros dependemos de Él. Y si Él te tiene haciendo algo, es porque Él quiere que lo hagas. Y cuando está mucho del estrés, mucho de la preocupación que nosotros pasamos, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces porque nosotros nos las buscamos. Especialmente en un país donde se vive por el crédito. Tenga cuidado con el crédito. Tenga cuidado con eso, hermano. Acuérdese lo que dice la carta de primera de Juan. Los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces hay que tener, no quiere decir que no va a tener sus cosas, no va a tener que, pero usted tenga eso, disfrútelo hasta donde no se compare con otro hermano. Ay, pero si este hermano tiene
esto. Ay, yo también lo tengo que tener. ¿Por qué? Dios le dio talentos al hermano diferentes al mío. Si él tiene un carro mejor que el mío, gloria a Dios. Qué bueno que tiene ese carro. Yo tengo con mi carrito más pequeñito o mi bicicleta. Tengo que estar feliz con eso. ¿Verdad? No quiere decir que no voy a tener algo mejor. Si Dios me lo da, lo voy a recibir. Claro que sí. Pero no, hermano, mire, corra su propia carrera. Usted es único para Dios. Depende de Él. Y lo que Él le da, recíbalo con gozo. Amén. Disfrútelo. No viva todo el tiempo pensando, ay, este tiene más que yo quiero eso, porque no va a ser feliz nunca. Seguro que Dios le ha dado talentos a usted que son diferentes a los demás. Puede que usted haga lo mismo, pero nunca va a ser igual. ¿Eh? Entonces eso le quita a uno mucho estrés cuando uno piensa de esa manera. Entonces, pedir a uno de los hermanos, el que me quiera ayudar aquí en el punto 2, que dice la autosuficiencia. La autosuficiencia de Dios es una declaración de su infinita grandeza y su excelso lugar sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su existencia misma, pero Él no depende de nadie. Uh-huh. En Hechos 17, 22 al 31, está registrado el sermón del apóstol Pablo a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. En los versículos 24 y 25 refuta sus ideas idólatras, haciendo dos declaraciones muy importantes acerca del Dios vivo. ¿Qué nos enseñan estas declaraciones acerca de la autosuficiencia de Dios y la relación de Dios con su creación? Ajá, ahí lo vamos a ver en el punto A y en el punto B. Entonces, estos eran filósofos estoicos. ¿Ah? El versículo 24 de Hechos, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir ahí. Pero los filósofos epicúreos, y los estoicos, ¿verdad? El apóstol Pablo en su discurso allí, pues, se enfrentó a ellos, ¿no? Ellos creían que eran griegos, entonces ellos eran idólatras también, ¿ok? Y ellos dice que buscaban el placer, los epicúreos buscaban el placer del alma con prudencia, pero siempre buscaban, eran paganos. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo, al Dios, ese Dios que ustedes tienen, al Dios no conocido, a ese es el que yo a ustedes les predico. Entonces, de esa manera el apóstol Pablo les empezó a predicar a ellos, ¿no? Entonces, en el punto A, dice, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, dice el versículo 24, ¿verdad? Y los filósofos creían en dioses que controlaban la naturaleza. Estos filósofos creían en varios dioses, ¿ok? ¿Eran qué? Politeístas. Habló el hermano, ¿se acuerda? Politeístas. ¿Okay? Entonces Pablo les presenta al Dios verdadero que trasciende sobre el universo y que es creador y sustentador de todo lo creado. ¿Okay? Entonces, el punto B nos dice que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. ¿Okay? Claro, nosotros le servimos a Dios, ¿okay? Pero no, ay, Dios necesita esto, no. Sino que nosotros le servimos porque Él nos ha invitado a servirle y nos ha dado ese privilegio de servirle. ¿Okay? Entonces Dios no tiene necesidad de sustento o de ser servido. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso. Por eso es que muchas veces las personas piensan que cuando hacen algo para la iglesia, ay, lo estoy haciendo para el pastor. No es para mí, hermanos. Es para Dios. Usted va a dar cuenta de lo que Dios le está llamando. Porque es imposible que el pastor lo haga todo. Y es imposible que Dios llame simplemente al pastor a servirle.
No, Dios le ha dado a usted talentos y el Espíritu Santo le ha dado dones, ¿verdad? Que yo no los tengo. Entonces, no debemos esconder los dones que el Espíritu Santo nos da, sino desarrollar esos dones. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿A qué me ha llamado el Señor? No me ha llamado, estoy seguro que no me ha llamado simplemente a estar sentado en el banco recibiendo. Eso está bien, hay que aprender y crecer, pero también a trabajar, a evangelizar, a hablarle a las almas de Cristo, ¿okay? A enseñar en la iglesia los que tienen los dones de enseñanza, de servicio, hay muchas cosas. Sí, nos dice que no seamos oidores nada más, sino hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra, así es. En Santiago nos dice eso. Muy bien, así es. Exactamente, hermano. Muy bien. Adelante, hermano. En ese versículo 24 lo que dice, Dios no hechos por manos de hombres, ¿verdad? Me recuerdo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hizo la comparación de Él al templo, ¿verdad? Y dijo, va a ser destruido, ¿verdad? Y era un templo donde se adoraba a Él, ¿verdad? Pero también eso prueba de que, como dice, Dios no necesita un edificio, ¿verdad? Sino ahora nosotros somos. Sí, y muy buen comentario, hermano, pero tenemos que tener cuidado porque hay gente que agarra eso y dice, me voy a quedar en la casa solo, Sí. sin reunirme, Yeah. sin ir a la iglesia. Tenemos que mirarlo en el contexto de toda la Biblia, ¿no? Sobre todo del Nuevo Testamento. Tenemos que ver que el Señor nos dice en Hebreo 10:25, si no me falla el cálculo, no dejándonos de congregar, no nos dejemos de congregar, dice. ¿Verdad? Por supuesto, si algo pasa o lo que sea, algo grave o por alguna enfermedad, ustedes han visto los hermanos, ¿verdad? Que se han enfermado, pues no han podido, ¿verdad? Pero eso no es una costumbre. El Señor quiere que sus hijos estén en su casa. Cuando hablamos de su casa, qué hermoso, nosotros somos su templo, somos su templo. Pero también nosotros hemos separado un lugar de adoración. Este es un lugar de adoración en la iglesia donde estamos. Y está separado para eso. No es para hacer fiestas, no es para hacer esto, no es para hacer ni juegos, ni cualquier otra cosa. Es para Dios. Es para adorarlo a Él, para enseñanza, para crecimiento, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, preparando a los santos para la obra del ministerio. ¿Okay? Aquí venimos a prepararnos, a crecer, también a juntarnos, a compartir el pan, como hacemos, como dice la palabra y como hacemos también siempre. Venimos a compartir, venimos a darnos ánimo los unos a los otros. Eso es necesario hacerlo y es bíblico. Pero no podemos decir, no, me voy a quedar en mi casa y no voy a venir. Porque allí, hermanos, nos empezamos a enfriar, nos empezamos imagínense, ni el pastor debe quedarse en la casa solo pues imagínense, sin congregarse con sus hermanos, porque llega el momento en que se enfría también y que no es la voluntad de Dios. Está haciendo lo que Dios no quiere que haga. ¿Okay? Quedarse ahí en la casa sin hacer nada. Entonces, la nota dice en la página 214, dice que la primera declaración prueba que Dios no tiene necesidad de que el hombre le construya un templo. ¿Ok? El templo, la necesidad la tenemos nosotros para reunirnos, para adorarlo a Él. Sí tenemos una necesidad, ¿verdad? De eso. Porque si pudiéramos adorarlo allá afuera, pero si viene el frío, la lluvia, el calor, es hermoso tener un sitio donde, y en eso estamos. Sigan orando por eso, para que podamos comprar ese sitio, hermanos, donde nos podamos reunir y tener un sitio separado para Dios, ¿verdad? Pero Él no tiene la necesidad. Se aparta para Él, dedicado para Él. Dedicado para Él, exactamente. Entonces, dice, puesto que Él mismo hizo el universo e incluso este no puede contenerlo, ni el universo lo puede contener. Así es la grandeza de Dios, o sea que nosotros somos una partícula pequeñita, así, ¿ok? Entonces, la segunda declaración prueba
que el mandato de Dios para que le sirvamos no es el resultado de alguna necesidad de su parte, sino un acto de gracia. Fíjese usted lo que dice, un acto de gracia. Él nos concede el privilegio de conocerlo. Póngase a pensar, hermano, que Dios lo escogió entre tanta gente que ha escogido. Y la reacción de nosotros debe decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué viste en mí? No sabemos qué vio. Usted tampoco puede decir, porque soy bonito o porque he sido bueno. No. Te escogió por pura gracia, porque Él quiso para su gloria. Por eso te escogió. Entonces tenemos que andar más que agradecidos cuidando esta salvación. No que la va a perder, pero debe cuidarla como un tesoro que te ha dado. No por miedo, sino por amor y agradecimiento a Dios. Por eso debe cuidarla, amarla, atesorarla, hacer cualquier sacrificio. Como dijo este misionero Carlos Stuff, creo que se llamaba él, dijo, si Jesucristo es Dios y me salvó, ningún sacrificio que yo haga será demasiado grande. Ningún sacrificio que yo haga por Él será demasiado grande. Ninguno. El sacrificio más grande ya lo hizo Él en la cruz, cuando te salvó. Allí cargó todo tu pecado, todo lo horrendo que tú hiciste, Él lo llevó ahí, en esa cruz. Entonces el agradecimiento de nosotros debe ser muy grande. Y vivimos con una seguridad que pase lo que pase en esta tierra, tenemos la seguridad de que vamos a estar un día en la presencia de Dios. Estar ausentes del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, es estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a cerrar los ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia de Dios. Cosa más hermosa. Sí nos duele cuando un familiar, como decía la hermana Caro, ¿verdad? Que un familiar, ella preguntaba si era pecado, si nosotros lloramos cuando un familiar muere o a alguien le pasa algo. No, no es pecado. Jesús lloró. Y si Él lloró, que es Dios, ¿cuánto más nosotros no vamos a llorar? Pero la diferencia, hermanos, en nosotros que nosotros tenemos esperanza. El impío o el que no conoce a Dios no tiene esperanza. Piensa que aquí se acabó todo. Y algunos dicen, ya está en el cielo. Pero no conoce a Dios. Ese es el gran problema, no solamente de las personas, hermanos, que no son creyentes, sino en muchas iglesias que no conocen a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, estudie este libro, junto con la Biblia, por supuesto. ¿Qué tiene este libro? Los atributos de Dios. Usted empieza a conocer que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, que es amor. ¿Qué más? Que es justo, que es santo, que también la ira de Dios es real. Todo eso empieza uno a conocer realmente a Dios, que es soberano. Es algo hermoso, ¿verdad? Entonces pasamos ahora, hermanos, al punto 2, que es la gloria de Dios. Y sí voy a correr un poquito porque esta clase no es tan larga, pero yo creo que la pudiéramos terminar hoy. Usted me da un poquito. ¿Qué es la gloria de Dios? Ahí nos preguntamos. Y verdad, yo digo mucho cuando algo bueno pasa, yo digo gloria a Dios. Y usted no dice, algo pasó, gloria a Dios, usted dice. ¿Qué es gloria a Dios? Vamos a ver qué es gloria a Dios. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza. Esto no está ahí, hermanos. Es algo extra que yo les estoy dando. Perdón por no decirle. Pero la gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. De su poder.
¿verdad? Cuando usted ve, no, esto parece imposible. A veces decimos, por eso tenemos que leer la Biblia como la vamos leyendo, sistemáticamente. No deje de leer la Biblia. Si un día no le dio tiempo, pues el fin de semana pues se pone al día. Pero no deje de leer la Biblia sistemáticamente. Sistemáticamente, capítulo por capítulo. Y así va, como si fuera un libro normal. Usted va. Pero no deje de leerlo, porque ahí usted va a conocer a Dios. A veces los malvados, usted ve, esta gente que es tan mala, tanto daño que hace, y no pasa nada. Hermanos, ustedes ven cómo estos reyes que hacían tanto daño, uno de los más malos, ¿verdad?, que fue Manasés, hizo tanto daño. Hermano, mire todos los años que reinó, pero le llegó su hora, ¿verdad? Le llegó su hora, y al pueblo también. Pero también vemos como Josías, que fue el mejor de los reyes, dice que no vivió uno como él, ni se levantó antes uno como Josías. Hermanos, como el Señor frenó su ira por causa de un hombre que se humilló delante de él. ¿Y sabe qué me llama la atención? Y siento la presencia del Señor en este momento. Que el Señor le dijo, por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante de mi presencia. Ustedes saben que en la época aquella de los judíos, la cultura era cuando algo grave pasaba, ellos se rasgaban los vestidos. Algo muy grave, y se echaban ceniza, se humillaban delante de él. Y eso fue lo que dijo, muy minutico, lo que hizo Josías. Y el Señor dijo, por cuanto se enterneció tu corazón, no voy a derramar el mal que tengo ya pronosticado para este cuerpo, para este pueblo. Y no derramó su ira en los días de Josías, sino después. ¿Ok? Que vino Nabucodonosor, invadió, y ellos fueron llevados esclavos a esa nación. ¿Cómo? ¿Cómo? La escritura. Ah, la escritura, no la lección. La escritura, exacto. Les estoy citando lo que estamos leyendo. La hermana Caro, sí, eso es. Nombraba mucho eso. Decía que sobre puso sobre su cabeza silicio. Eso era ceniza, ¿sí? Sí. En son de humillación. Sí, porque ellos se humillaban. Que rasgaban ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Silicio. Sí. ¿Se acuerdan que él fue a predicar allá y ese pueblo, ya el Señor iba a acabar con ese pueblo? Pero desde el rey, todo, hasta los animales los pusieron a ayunar. Y el Señor los perdonó. Los perdonó. Y los reyes empezaban desde pequeños. Empezaban desde pequeños. Algunos, muy pequeños. ¿Okay? Pero no es que tenían todo el control a esa edad, ¿verdad? Sino que ellos tenían gente de experiencia a su lado. Sí, tenían gente de experiencia a su lado hasta que ellos podían ya. Pero, porque acuérdense que era la línea generacional la que reinaba. Moría el rey y el hijo era el que reinaba. Sí. Entonces dice, la gloria de Dios, reconocer la gloria de Dios significa ante todo reconocer su grandeza, su majestad, su omnisciencia, su omnipotencia. Hermanos, cuando tú dices gloria a Dios, dices qué poderoso es el Señor. Mira lo que hizo, ¿verdad? Cuando los santos, ¿quiénes son los santos? No se oye. Exacto, no son los que están en las estatuas, esos no son santos, esos son muñecos hechos de yeso. Eso tiene que, olvídese de eso, destruya eso. O sea, si tiene algo de eso en su casa, sáquelo. Eso no es de Dios. Los santos somos nosotros, la iglesia, la que Dios, Él compró, Jesucristo compró con su sangre preciosa. Santo significa separado para Dios. Nos santificó con su sangre preciosa y nos apartó para que le sirvamos. Cuando los santos, el pueblo de Dios, que somos nosotros, dice gloria a Dios, es para expresar que Dios es soberano, omnipotente, omnisciente,
todopoderoso y que todo, absolutamente todo lo que ocurre está bajo su control. Todo. No se le escapa a Dios nada. Ni una hoja cae sin que el Señor lo sepa. Aún los cabellos de sus cabezas están contados, dice el Señor. Todo lo sabe Él. No, yo creo que Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. Es duro, los sentimientos de nosotros y todos se encuentran, todos. Nos pasa eso a veces, a todos. Pero Dios no nos ha abandonado. Nosotros lo abandonamos, ¿verdad? A veces. Eso es verdad, somos culpables. Nos descuidamos. Descuidamos las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, el congregarnos, el estudio de la palabra. Y entonces nosotros somos los que abandonamos a Dios. Él no nos abandona a nosotros. Hay días de días, hermano. Le voy a decir, por ejemplo, yo esta mañana me levanté y el Señor es el que prepara el día. A veces, ustedes saben que nosotros tenemos un pequeño negocio, ¿verdad? Y a veces cuando falta o pasa algo, pues yo también voy y trabajo en el negocio. Si no, estoy aquí en la iglesia. Y hoy yo pensaba venirme para acá, para la iglesia. A mí me gusta venir a orar aquí a la iglesia. Pero ¿qué me pasó? Que tuve que irme. Pasó una situación y tuve que irme a trabajar. Entonces, wow, me siento, no oré. Sí me presento al Señor, ¿verdad? Y todo eso siempre, pero no oré como a mí me gusta orar delante de Dios. Pero que vine, cuando llegué aquí, en la tarde me fui a orar. Tengo que hacer muchas cosas, no importa, la oración es primero. Lo demás puede esperar. Pero la presencia de Dios es lo más importante. Mi comunión con Él es lo más importante. ¿Sí? Ok. Entonces seguimos aquí, hermanos. Dice, estoy en la página 215, dice, si Dios no creó el universo por causa de alguna necesidad, entonces, viene la pregunta, ¿cuál fue su propósito? Si usted no ha estudiado, no tuvo tiempo de estudiar esta lección, usted va a ver algo poderoso aquí. Usted se va a ir con un tesoro en su corazón en esta noche. Mire, ¿cuál entonces fue el propósito de crearte? ¿Por qué creó Dios todas las cosas? ¿Para qué? Las Escrituras nos enseñan que Dios creó todo para su propio beneplácito y gloria. Es decir, para manifestar su grandeza y recibir de su creación el honor y la adoración que son debidas a Él. Por eso cuando nosotros, miren lo que estábamos haciendo, este himno que cantamos. Usted vio que yo lo puse bajito. ¿Por qué? ¿Verdad? Para que se escuchara nuestra alabanza. Dios quiere escuchar la alabanza de sus hijos. Hermanos, y yo soy culpable, en el pasado ponía la música muy duro en la congregación. Pero la música no es lo que realmente quiere oír Dios. Él quiere oír tu alabanza, mi alabanza, nuestras voces cantando. Usted nunca ha entrado a una congregación donde se están cantando himnos y solamente se escucha la música atrás como un acompañamiento, ¿verdad? Pero se oyen las voces de toda la iglesia cantando. Oye, eso es un poder tremendo lo que hay ahí. Y eso es lo que dice, que todo lo que respire alabe al Señor. No dice que la música alabe al Señor. La música es simplemente un ayudante para que tú alabes al Señor. Pero no debe prevalecer la música por encima de tu voz. Hermana Caro. Una anécdota sobre eso. Mi abuelita, pues como ya lo comenté en varias ocasiones, ella pues siempre le sirvió a nuestro Señor, pero ella ahorita ya no se acuerda de nada, ya casi no habla. Y a veces le dan como unos ataques de como nervios, estrés, no sé, y se pone a gritar y cosas sin sentido.
Entonces yo llegué que a donde mi mamá y ella estaba en uno de esos ataques. Y justo el día anterior habíamos escuchado este himno acá. Entonces me acordé porque ya me lo cantaba. Y agarré mi teléfono y se lo puse acá al lado de su oído. Y se calmó, de una se calmó. Y pues ella ya no coordina lo que habla, pero ella empezó y decía, grande Dios, y empezó a cantar. Y entonces para mí pues fue muy emotivo verla y también de ver cómo el Señor, o sea, ella, a pesar de que ella ya no está cuerda en muchas cosas en su mente, pero aún así se nota la presencia de Dios en ella, Amén. que aún así ella le alaba a Él. Qué bueno. Y es lo único como que la calma, las alabanzas. Entonces mamá ya se dio cuenta y cada que ella se pone así, mamá le pone alabanzas. Gloria a Y ella Dios. se pone a alabar a Dios en sus palabras. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué hermoso, hermanos. Qué bonito. La alabanza es poderosa. Bueno, seguimos aquí entonces. Dice, Dios creó todas las cosas, esta parte, sí, para su beneplácito y gloria, es decir, para manifestar su grandeza y recibir de su creación honor y la adoración que son debidas a Él. Él te creó para que lo alabes y lo adores. ¿Okay? Quizás esto parezca extraño o incluso un poco egocéntrico y egoísta de parte de Dios, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Considera estas dos evidencias. En primer lugar, Dios es digno de tomar el lugar más exaltado sobre su creación y es digno de ser el objeto de todos nuestros pensamientos, todas nuestras actividades y toda nuestra adoración. Pues negarse a sí mismo el primer lugar sobre nosotros sería negar que Él es Dios. ¿Ve? Él tiene el primer lugar. Además, Dios no experimenta, hermano, los sentimientos caídos que nosotros tenemos. El egoísmo, esas cosas no. Esos no son parte de Dios, parte de nosotros como seres humanos caídos, que todavía, aunque hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, todavía vivimos en esta carne y a veces sentimos cosas que no debemos sentir. Pero lo poderoso es que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Podemos detectar, esto no es de Dios. ¿Cuántas veces de ustedes, verdad? Los santos, hermanos, tenemos lucha, es una lucha diaria. Dice, bueno, y vino esta tentación a mí, y vino este pecado, y vino estas cosas. Perdón, este pecado no, algo que es pecado. Algo no es pecado hasta que usted peca. ¿Ok? Ser tentado no es pecado, ceder a la tentación es lo que es pecado. ¿Okay? Pero viene eso, y el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, está en esa lucha. Wow, Señor, esto no es tuyo, no te quiero ofender, Señor. Porque Dios vive en nosotros. Qué cosa tan grande eso, ¿verdad? Que un Dios tan grande pueda vivir aquí, en el corazón de nosotros que somos tan pequeños. Esto es algo enorme, precioso. Ok, entonces dice, en segundo lugar, el mayor bien que Dios nos haría y la mayor bondad que Él nos mostraría sería dirigir todas las cosas de tal manera que su grandeza sea manifestada plenamente en nosotros. Si Dios es de infinito valor, hermosura y majestad, entonces el regalo más valioso, hermoso y majestuoso que Él podría darnos sería mostrarnos su gloria. ¿Ha visto usted la gloria de Dios alguna vez? ¿Verdad? Muchas veces hemos visto su poder, su gloria en la vida de tantos. En nuestras vidas vemos la gloria de Dios. Y a veces ni nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta. Este punto número 1 dice, Dios es el creador, sustentador y legítimo dueño de los cielos y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Todas las cosas fueron creadas por Él, pertenecen a Él y existen para su gloria.
¿Qué nos enseña Romanos 11:36? Ahí sí le voy a pedir que me ayude, por favor, acerca de esta verdad. Y ahí vamos rapidito, porque ya se nos hicieron las 8 de la noche. Entonces sí, vamos un poquito rápido para terminar este pedacito que nos falta. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, hermanos, es el origen de la creación y la fuente de toda vida. Salmo 36:9. La creación debe su existencia misma a Dios. Y separado de Él no habría absolutamente nada. ¿Usted quiere ver una vida triste? Hermano, como dice la palabra, dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan ni les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso debemos orar tanto. Tómese en serio la oración para que el Señor abra el entendimiento de las personas que no creen en Dios. Y usted ve la vida de ellos triste. Muy bien cuando tienen, todo marcha bien, todo está... No, todo está bien. Yo he escuchado personas que dicen, no, todo está bien, bueno, me pasó esto hoy, como si vivieran en un mar de cristal, que todo tiene que ser perfecto. Hello, el mundo no es perfecto, hermanos. Van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir muchas cosas a la vida. Yo no sé a veces en qué mundo están viviendo, esas personas que piensan así. No sé si usted los ha visto. Ay, este día not too good. No ha sido muy bueno este día. No todos los días no son perfectos. Ahora, lo que usted tiene que entender como creyente es que Dios está en control y poner la mirada en las cosas que Dios le da y en lo que usted tiene que hacer. Y bueno, sí, no estuvo muy bueno el día, ¿verdad? Pero fue la voluntad de Dios. Dios está haciendo algo en nosotros. La Biblia dice que todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, a los que conforme a su llamado, a su propósito son llamados. Eso somos nosotros, sus hijos. Todas las cosas, no para los que no creen, sino para sus hijos. Ese versículo es para los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, el punto A nos dice, de Él son todas las cosas. Dios es el origen de la creación y la fuente de toda vida. Eso ya lo habíamos cubierto. Vamos al punto B. No, perdón, ahí en el punto A dice, el hombre no es producto de algún proceso evolutivo impersonal para que viva sin propósito. Tampoco es la fuente de su propia existencia para que viva para sí mismo. Antes bien, Él es la obra de Dios para que viva para su gloria. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para ti mismo? Si vives para ti mismo, ustedes no han visto a las personas centradas en sí mismos, piensan en ellos mismos. Por eso ustedes ven que no dan a nadie nada. Y el Señor Jesucristo nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bendecido es el que da que el que recibe. No nos encerremos en nosotros mismos. Entonces el punto B dice, por Él son todas las cosas. Dios es el agente por medio del cual todas las cosas fueron creadas y son sustentadas. Si Dios se aleja de su creación solo por un momento, ¿qué pasaría? Todo se volvería un caos. Todo se volvería un caos completo. Vamos al punto C. Para ir un poquito, yo sé que la mayoría de ustedes lo han estudiado en sus casas. Dice, para Él son todas las cosas, esto es importante, para Él son todas las cosas. Dice, en esta simple frase se encuentra el significado de la existencia. Dios creó todas las cosas y obra en todas las cosas para su beneplácito, o sea, le complace a Él. ¿Okay? Y gloria, para la gloria de Él, para manifestar su grandeza y recibir de nosotros el honor y la adoración que son debidas a Él. A Él, hermanos.
y a Él sea la gloria para siempre. Dice en el punto D, la única respuesta apropiada a la grandeza de Dios es estimarlo sobre todas las cosas y darle el más alto honor, adoración y alabanza. Hermanos, en el estudio de la teología hay una frase importante en latín que describe esta verdad. Dice, soli Deo gloria. Eso en latín. ¿Qué significa qué? Solo a Él, a Dios, sea la gloria. Y ese es uno de los cinco, esa es una de las 5 solas, ¿ok? Que a Dios sea solamente la gloria. Nosotros le damos la gloria a Dios, no a los santos, no a las estatuas, no a nada, solamente a Dios le damos la gloria. Vamos a dejarlos hasta aquí, porque ya se nos hizo, bueno, nos queda este pedacito. Vamos a cubrirlo, si me da 5 minutos lo cubrimos, ¿verdad? Y dice que en Colosenses 1:16 se encuentra un pasaje de la Escritura que es muy parecido a Romanos 11:36, pero habla específicamente del Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña este texto acerca del propósito de Dios? Punto A dice que todas las cosas hay. Oh, it's in the other building. Where is that? Yeah, you go out, you make a left. Okay. Yeah. Sorry about the... No problem. Entonces dice, pero Él ha creado todo por medio del Hijo. Juan 1:3, Hebreos 1:2. Quien es el mediador entre el Padre y la creación. Por medio del Hijo, el Padre creó todas las cosas. Qué hermoso eso, ¿verdad? Si usted ha leído Colosenses, ¿verdad? La carta a los Colosenses, lo puede leer allí. Colosenses 1:16. Dice que por medio del Hijo hizo todas las cosas, se revela a su creación. Juan 1:18 dice que reconcilió la creación consigo mismo. Hermoso, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:19 dice que Él gobierna la creación. Y Filipenses 2 del 9 al 11 dice, y un día juzgará la creación. Un día va a juzgar este mundo, ¿ok? Si usted está leyendo el libro también de Apocalipsis, usted se da cuenta que hay cosas que se han cumplido, pero hay otras que están por cumplirse. Entonces el punto B dice que todas las cosas fueron creadas por Él y no es contradicción decir que todas las cosas fueron creadas para la gloria y beneplácito tanto del Padre como del Hijo, hermanos. Recuerden que Él es Dios. Según las Escrituras, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan 3:35. Además, es la voluntad del Padre que todos honren al Hijo como lo honran a Él. O sea, nosotros debemos darle gloria y honra también al Hijo, porque es Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, Juan 5:23. Por lo tanto, todo lo que se declara en Romanos 11:36 acerca del propósito de la creación, también se puede aplicar al Hijo. Toda la creación, en todos los ámbitos, tiene un solo gran y final propósito. ¿Cuál es? Darle gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir si hay alguna preguntita, 5 minutos nada más, porque ya nos hemos pasado de la hora. Si pueden por allá. Dios les bendiga a todos los que nos ven por las redes sociales. Hasta la próxima, el próximo viernes, si Dios nos los permite, aquí estaremos. Vamos a abrir aquí para preguntas y respuestas. Bendiciones.